Hola, yo soy Tati Valencia, en Activa tu Esencia, un programa para todos, donde compartiremos frases motivacionales, afirmaciones positivas, consejos, muchas experiencias y recomendaciones para crear una vida maravillosa. Quédate y descubre tu verdadero ser. Hola, hola. ¡Qué suspiro me aventé! Bienvenido a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Gracias por estar aquí, por acompañarme. El tema del día de hoy está emotivo porque vamos a hablar de una emoción que es un asunto muy serio. Bueno, yo creo que todas, pero esta es de las que más nos cuesta vencer. Vamos a hablar de qué es la tristeza. ¿Qué es la tristeza y cómo podemos contrarrestarla, cómo podemos trabajarla, cómo podemos darnos ese momento de la mejor manera para experimentar esta emoción? Recuerden que siempre, y los quiero invitar desde un inicio, que siempre vean las cosas no como buenas o malas. Entonces, a la tristeza no la vamos a considerar como una emoción negativa o mala, la vamos a considerar simplemente como una emoción, ¿ok? Así que desde ahorita, todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, quiero que trates de quitarle ese lado bueno y lado malo. Siempre, siempre, siempre trata de ser como muy objetiva en tu pensamiento, en tu idea, y plantearnos simplemente que es una emoción, una situación, etcétera, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Entonces, como una definición sencilla de la tristeza, es la reacción ante una pérdida o situación adversa por la que nos vemos superados. O sea, ya me sentí incapaz de poder hacer más y entonces se presenta la tristeza, ¿ok? Entonces, cuando tenemos esta emoción, cuando sentimos justamente que algo nos rebasa, pues muchas veces es porque no nos hemos dado la oportunidad de realmente pensar en todas las opciones o posibilidades que esta situación tiene. Yo sé que todos tratamos y nos esforzamos, y es lo adecuado, es lo correcto, enfocarnos siempre en ver cuáles son las cosas positivas que pueden pasar y visualizar y proyectar eso. Sin embargo, pues no siempre sale así. ¿Por qué? Pues porque hay que mantener una armonía en el mundo, yo creo, y a final de cuentas, lo que yo puedo pedir y decretar bueno para mí, a lo mejor no va a ser del todo bueno para alguien más. Y entonces ahí es donde a veces nos toca vivir situaciones adversas que además nos enseñan y nos preparan para sí tener lo que necesitamos y lo que queremos, o todavía cosas mejor que las que nos imaginamos. Entonces, realmente esta parte de la tristeza es una emoción que en lo personal la considero la mejor maestra. No quiere decir que tú digas, ay, qué padre, estoy triste, señal que estoy aprendiendo. No, o sea, no voy a ese punto de decir qué padre, ¿no? Pero sí a ese punto de ser receptiva, o sea, de ponerte receptiva y decir, ok, sí puedo aprender de esto, ¿ok? O sea, como decir, de verdad puedo aprenderle a esto y no me tiene que afectar la emoción como tal para determinar si aprendo o no, ¿sí? Sino que tengo que analizar la situación independientemente de la emoción que tenga y aprender, ver qué puedo mejorar, ver qué puede cambiar después de esto, ¿ok? Entonces, hablando de tristeza, siempre en la presencia o cuando tenemos mucha alegría, de repente hay veces que esa mucha alegría también se desborda y la expresamos como una emoción de tristeza o algo similar, pero es una tristeza más bien como enfocada hacia el anhelo, hacia la admiración, hacia el deseo. Imagínate que es una tristeza como de, bueno, ya pasó esa emoción, ya pasó esta situación y listo, ¿ok? Y bueno, entonces podemos comprender que la tristeza es una emoción
profunda y compleja, sin duda alguna. Así que cuando alguien te diga estoy triste, trata de no simplificarlo, porque de verdad, para llegar a determinar que es esa emoción justa la que está experimentando, tal vez le pudo haber costado mucho, ¿ok? Entonces, y justamente experimentamos la tristeza cuando sentimos que algo nos complica nuestra vida o nuestro equilibrio que estábamos teniendo en nuestra vida. Y a pesar de que la tristeza sí puede ser dolorosa, también tiene el poder de ayudarnos a conectar con otras emociones. Insisto, para mí la tristeza es la mejor maestra. Siempre que decimos estoy triste, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Analizar por qué estamos tristes, analizar qué podemos cambiar, analizar qué podemos mejorar, analizar qué fue lo que pasó, analizar, o sea, en realidad te pones a reflexionar sobre todas las cosas. Así que también nos ayuda a conectarnos con nuestras emociones y así poder encontrar también un consuelo tanto individual y muchas veces nos facilita la expresión y por lo tanto también logramos tener un consuelo o un apoyo de alguien de fuera, o sea, tus amigos, tu familia, etc. Entonces, ¿qué es lo que causa la tristeza? Voy a plantearte solamente dos cosas. La pérdida de una persona u objeto u objetivo valioso, o sea, alguna meta que tenías o algo así que ves que ya no se pudo, y la vivencia de una situación adversa. Y una situación adversa puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa que tú no imaginabas y que tú no deseabas. Así. O sea, ese valor de la adversidad también se lo damos cada uno de nosotros. A lo mejor para mí puede ser una situación adversa algo y para otra persona no. Para otra persona es cualquier situación, ¿sí? Entonces, insisto y reitero, porque justo este es el objetivo de este episodio, que aprendamos a ponerle nombres a las cosas, que aceptemos que la tristeza es un buen maestro y que dejemos de minimizar cuando alguien nos dice que está triste. Así que vele echando coco. Aquí en este punto justamente me voy al punto de reflexión. ¿Cuántas veces has dicho que estás triste? ¿Y cuántas de ellas realmente ha sido la emoción correcta al expresarte? Tú analízalo para ti. Recuerda, estos episodios siempre son para ti, para que tú reflexiones, para que analices, para que determines qué estás haciendo bien, qué puedes hacer mucho mejor, ¿ok? Entonces, nos vamos. Lo que desencadena justamente esta emoción puede generar también ira, algunas actitudes negativas en general y otras veces incluso puede generar como un sentimiento de rabia y el estrés, la tensión. Y de repente no desmenuzamos, no separamos esas emociones y ese no separar, no aceptar los nombres de cada emoción, pues hace que sea más difícil manejar la tristeza. Entonces, sí es como que por estar enojado me puedo sentir triste, sí. Por sentirme con mucha rabia, mucha desesperación me puedo poner triste, sí, y viceversa también, ¿ok? Entonces, esas conexiones vamos a imaginarnos como si fuera una telaraña y todas las emociones se pueden conectar con todas, ¿sí? Lo único es que nosotros tenemos que ir identificando y poniéndole nombre para ir desenmarañando así toda esa telaraña, ¿ok? Así es como lo tienes que ir viendo, por ejemplo. ¿Qué factores determinan la tristeza? O sea, ¿qué hace que te sientas triste o que no te sientas triste? De estos, recuerda que cada uno es un aspecto individual. Lo que yo te menciono de cada punto es solamente para que tú lo tengas como ejemplo y me comprendas mejor a lo que me refiero. No quiere decir que tenga que ser tal cual de esa manera, ¿ok? Entonces, el primer punto, que son los moduladores de las emociones, de esta emoción justamente, es
los patrones de personalidad. O sea, ¿qué personalidad tienes? Porque de repente tenemos o conocemos personas que son muy depresivas. Entonces es lógico que a lo mejor esa persona se pone más triste, más fácil que una persona que siempre anda contenta y alegre. ¿Ok? Entonces, ese patrón ya de personalidad sí es una determinante para tu nivel del manejo de las emociones, pero también para la comprensión de las mismas y las características de las mismas. Una persona depresiva tiene más tendencia a hablar y a generar emociones negativas, por decirlo de alguna manera. O sea, las emociones que nos enseñan, ¿no? Y también las emociones positivas las tienen como un poco más valoradas, ¿sí? Por lo mismo de la ausencia de. Sin embargo, una persona que es más positiva, alegre, es más difícil que se sienta triste y que considere situaciones adversas. Así de fácil, ¿ok? Los esquemas cognitivos. ¿Tú qué aprendiste? ¿Qué fue lo que aprendiste de esta emoción? ¿Qué fue lo que te enseñaron? Muchas veces me ha pasado, y a mí me ha pasado de verdad muchísimo, que la gente no sabe ponerle nombre a las emociones. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué piensas? ¿Quieres hablar? Entonces, de repente no queremos hablar, no sabemos qué decir y no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, tiene mucho que ver el hecho de estudiar, el hecho de aprender para que realmente estemos haciendo las cosas y que podamos mejorar esos aspectos. El otro punto modulador es el entorno sociocultural. ¿En qué ambiente te desenvuelves? Si estás inmerso en un círculo social de personas negativas que solamente comparten cosas como de tristeza y emociones así, ira y demás, pues obviamente vas a tender más a generar esa tristeza y a potenciarla. O sea, decidir, ya cuando estamos tristes, nosotros tenemos el poder de decidir, ¿sigo triste o no sigo triste? Y aunque parezca chiste, sí tenemos el poder, porque muchas veces dicen, Tati, es que es una pérdida y todo. Sí, yo sé que sí. Y sé que esa emoción puede ser muy intensa, puede ser muy duradera, y eso no cambia que tú tarde o temprano vas a decidir activar tu poder para cambiar esa emoción. Así es como todos hemos ido superando la vida, así. Entonces, no nos vamos a pelear con las cosas de no, nos vamos a pelear con las cosas de decir, ok, acepto esto que tengo, acepto esta emoción, me doy el tiempo, me doy la pauta para sentirla, para vivirla, y después, cuando esté lista, voy a decidir dejar esta tristeza atrás. ¿Ok? Así como suena. Entonces, no vayamos por el mundo diciendo es que no puedo, es que no puedo. No. Si tú misma estás diciendo que no puedes, pues justamente tú te estás haciendo más difícil la vida y estás limitándote a ti misma de activar ese poder interior que tenemos para cambiar nuestras emociones. ¿Ok? Entonces, socialmente, de verdad, este factor importa muchísimo. ¿Qué te dicen los demás? ¿Qué opinan los demás de sentirte triste, de estar mal? Muchas veces consideramos incluso la tristeza como parte de una personalidad. A veces es como esta persona siempre está triste. Así. Imagínense el grado de tristeza que tiene esa persona para que llegue a ese punto y que sea normal que se catalogue como tal, ¿ok? Entonces, hay muchos acontecimientos y esquemas que se pueden utilizar para trabajar la emoción de la tristeza y te voy a compartir algunas recomendaciones prácticas, sencillas, para que lo empieces a trabajar. Primero, recuerda que te tienes que dar el tiempo de experimentar la emoción. Segundo, tienes que reflexionar qué es lo que genera esa emoción y qué es lo que hace que tengas esa intensidad o ese nivel de importancia de esta emoción. Después, yo te recomiendo que anotes qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás experimentando y que vayas buscando en ese análisis ya más dirigido, más segmentado, justamente qué emociones acompañan la tristeza,
Insisto y reitero, la clave no está en vencer la tristeza automáticamente, está en separarla por partes pequeñas e ir resolviendo y aceptando cada una de estas partes. Entonces, es mucho mejor que lo veamos así. Entonces, cuando estamos tristes, hay muchas cosas que se conflictúan, hay muchas cosas con las cuales podemos batallar, porque por ejemplo cuando estamos tristes el nivel de concentración no es el mismo, no te puedes concentrar igual, no puedes pensar igual, no somos igual de objetivos y claros a la hora de tomar decisiones. También puede que tomemos más fácil las cosas como personales, o sea, que me afecte realmente lo que me está diciendo la gente, lo que me hacen, puede afectarme más si estoy triste, o cualquier otra situación me puede detonar otras emociones que acompañan a la tristeza, les digo, como la ira, el resentimiento, la euforia tal vez, etcétera. Entonces, realmente tú, segundo punto de reflexión, ¿qué haces cuando te sientes triste? ¿Ya tienes ubicado qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te hace volver a ti, qué es lo que te hace sentirte otra vez tranquila y volver a tener paz en este momento justamente cuando tienes esta emoción de tristeza? Yo sé que la vida cotidiana, la rutina y todo nos dificulta mucho a veces el convivir, el socializar, el poder tener momentos de relax, el poder volver a nosotros. Pero de verdad es tan importante que aceptemos las emociones, que aceptemos cuando estamos tristes, porque si no lo aceptamos vamos a ir por la vida ahí con la emoción sin darnos cuenta. Entonces, lo primero es concentrarte a identificar realmente lo que te está pasando, la emoción que sientes y empezar a trabajarla, ¿ok? Y dentro de los tips más prácticos para afrontar cuando ya estás experimentando como tal la tristeza es primero que te retires. Como persona siempre necesitamos como nuestro espacio y siempre se recomienda que estemos solos para manejar nuestras emociones de la mejor manera. Esto de inicio, obviamente a lo mejor vas a decir, ¿sabes qué, Tati? Yo no me gusta, me siento más mal, ok, pues entonces busca tu persona, tu red de apoyo segura, tu pareja, tus hermanos, tu esposo, no sé, tus amigas, tus amigos, etcétera, ok. Pero siempre trata de que sean de personas de confianza y con las cuales realmente puedas experimentar todas tus emociones, ¿bien? También la moderación funcional. Tienes que tratar de disminuir cuando te sientes muy triste las actividades que estás haciendo. O sea, no esperes lograr al 100% todo tu día como normalmente lo haces, porque tu capacidad no es la misma. Entonces, tienes que aprender también a reconocer que justamente en este momento no vas a tener la capacidad de estar al 100% en todas las demás actividades y no está mal, ¿ok? Siéntete en paz de bajarle también a veces poquito para poder estar bien tú. Presionarte y ahora sí que llenarte de actividades no te va a ayudar del todo. Siempre tienes que tener un poquito de tiempo para estar relax, siempre tienes que tener un poquito de tiempo para reflexionar cuando justamente necesites hacerlo. Impacto social. La tristeza promueve la empatía en los demás hacia la situación y hacia la persona. Entonces, trata de ser sincero y abierto con las personas que te rodean, sobre todo con las personas que realmente se dan cuenta de que estás triste o que no estás pasando un buen momento. No te digo que confíes en todo el mundo, claro que no, yo sé que no, yo incluso no lo hago tampoco, pero al menos sí poderte expresar y poder ser claro, porque todos merecemos una respuesta y de repente también los demás pueden tomarse un poco personal tu rechazo, tu actitud evasiva, etcétera. ¿Bien? ¿Y para qué nos sirve la tristeza? La tristeza nos sirve para atenuar el nivel funcional de la persona, o sea,
disminuimos nuestro nivel funcional, centramos la atención en nosotros mismos y generamos una búsqueda para promover en mi red de apoyo justamente ese apoyo y empatía. Facilita muchísimo la introspección y el análisis constructivo de la situación del conflicto o la adversidad que se presenta. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando me siento triste? En cuanto a la expresión corporal, tenemos que se eleva la parte inferior de las cejas, el descenso de la comisura de los labios, bajamos los labios, por eso es que lo dibujan así, ascenso de los pómulos y estrechamiento de la apertura de los párpados, inclinación de la cabeza, solemos estar un poco más relajados de la cabeza y con la mirada hacia abajo o una mirada perdida. En el tono de voz también se puede notar que tiembla un poquito, se cambia también la fluidez, o sea, la velocidad con la que hablamos. Y algunas de las consecuencias cognitivas que tiene el hecho de sentirte triste, sobre todo para aquellas que no manejan la emoción y que sienten que tienen que estar tristes, porque a veces llegamos a ese punto y no deberíamos, pero sucede. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues la persona suele presentar pensamientos rígidos y estereotipados. O sea, falleció alguien, no puedo sonreír. Falleció un familiar, no puedo sonreír. Tengo que estar triste, tengo que estar triste, tengo que estar triste. Entonces, esa parte es la que no tenemos que tener, sino que también podemos sentirnos bien y también podemos superarlo después de manejar nuestras emociones, ¿ok? Cuando la tristeza deja de ser adaptativa, o sea, que es momentánea, que es algo del momento circunstancial, por decirlo así, se genera una tristeza patológica, que es justamente a la que me refiero. Cuando ya somos conscientes de que estamos decidiendo estar tristes, pues tú eliges esa emoción y la experimentas. No, insisto, no es que esté mal o bien, simplemente pues de ahí justamente llegamos a la depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decidimos, hay que priorizarnos nosotros y cuidar mucho cómo afrontamos la tristeza. Cosas que te pueden ayudar ya como extras a facilitarte el cambiar esta emoción o el superar esta emoción es el contacto social, frecuentar a tus amigos, hacer ejercicio, escuchar música y ser conscientes de todas las actitudes que estamos tomando en cada uno de los entornos en los que nos desenvolvemos. Creo que muchas veces no analizamos lo que estamos haciendo, pero lo hacemos. Así que recuerda que tienes que pensar muy bien qué estás haciendo. Y solamente para cerrar como conclusión, con esto espero que te sirvan de herramientas prácticas y sencillas para comprender cuando una persona te dice que está triste, valorar y no minimizar sus emociones, pero también a trabajar tus propias emociones y cuando tú te sientes triste. Así que espero que lo hayas disfrutado. A mí me encanta, como siempre, estar contigo y poder grabar estos episodios. Así que gracias por ser parte de mi vida y permitirme ser parte de la tuya. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Estoy como Tati Valencia. En Instagram y en TikTok estoy como TatiVal2, ¿va? Y estrenamos episodios todos los lunes, miércoles y viernes si la vida, Dios y el universo nos lo permiten. Así que activa la campanita para que te llegue la notificación de cuando tenemos episodio nuevo. Y bueno, pues déjame aquí tus comentarios. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Qué opinas? ¿Te consideras una persona triste o una persona que pocas veces se pone triste? Así que hay que reflexionar, hay que pensar y hay que aprender mucho. Recuerda, la tristeza es la emoción de las mejores maestras. Gracias. Besos, abrazos y apapachos hasta el lugar del universo en el que tú te encuentres. Adiós.